Bueno, muchas gracias a todos, al GDR por permitirme presentar el libro aquí, a todos los asistentes. ¿Y cuál es la intención del libro? Bueno, yo participé en el movimiento desde el primer hasta el último día de huelga, y a lo largo de todos estos años se han publicado varias cosas sobre el movimiento. Unas las escribe la derecha y ya sabemos lo que dice, esas no vale la pena comentarlas, pero la propia izquierda ha escrito varias cosas, y el deseo de sacar este libro viene de la inconformidad con lo que se ha escrito hasta ahora. En todo lo que se ha escrito desde la propia izquierda sobre el movimiento, se puede ver una visión triunfalista de las cosas, una visión que busca alabar, ensalzar la huelga, y sí hay que hacerlo. Fue heroico enfrentarnos al intento de privatizar la universidad, pero no todo fue color de rosa. Entonces, se caracteriza en el libro que hay dos grandes mitos sobre el movimiento estudiantil del 99, entre la propia izquierda. El primero es que fue un movimiento triunfante, y el segundo que fue un movimiento democrático. Vamos a ver por qué decimos que son mitos. Cada 6 de febrero, la universidad entera se tapiza de carteles que dicen 10, 12, 13, no sé cuántos años, de la huelga que ganó la gratuidad en la UNAM. ¿De veras es gratuita la UNAM? En el posgrado de Derecho se cobran a 25,000 los diplomados para titularse. Cobran 5,000 semestrales de inscripción. En odontología están más o menos igual los precios. Entonces, ¿es gratuita la universidad? ¿Gratuita así, a rajatabla? Yo creo que no podemos afirmarlo. Tendríamos que matizar un poco. Pero justamente cuando se trata de agitar y de hacer propaganda política, no caben los matices. Ganamos la gratuidad y se acabó. Pero esa es propaganda, no reflexión. Y de vez en cuando hace falta la reflexión, más allá de consignas. Esta visión triunfalista y autocomplaciente de la huelga se refleja en afirmaciones como esta. Y qué bueno que nos acompaña aquí Carlos, que viene de la Argentina, porque a veces uno solo comprende su propia realidad comparándola con la de otros. En un libro sobre la huelga que escribió el profesor José Enrique González Ruiz, que siempre estuvo con el movimiento, nos apoyó, pero comparte esta visión triunfalista, dice que, esto lo dice el colectivo La Guillotina. Ellos fueron universitarios en los 80s, fueron cercanos al movimiento. Dice el colectivo La Guillotina que el CGH logró su cometido de frenar, como ningún otro movimiento estudiantil en el mundo, la reconversión neoliberal de la universidad. O sea, ya se pusieron a estudiar los movimientos estudiantiles de toda Europa, de toda América Latina, de África, de Asia, desde hace 100 años, pongamos, y por eso pueden afirmar así, que ningún otro movimiento estudiantil en el mundo había evitado que se privatice la universidad. Obviamente esta es una exageración burda. Yo recuerdo que por esos mismos tiempos, abril, mayo del 99, al mismo tiempo que aquí empezábamos la huelga, en Argentina había un movimiento estudiantil universitario casi por las mismas razones, pero su movimiento no duró 9 meses ni terminó con 1,000 presos, como el nuestro. Parece que en un par de meses lograron gran parte de sus demandas y ya está ahí. Entonces, vamos a ver otra. Ahora sí, el profesor José Enrique González Ruiz, que afirma que la huelga triunfó, etc., dice sobre el segundo mito de que el CGH fue radicalmente democrático, que el CGH puso a funcionar mecanismos de democracia directa casi inéditos en la historia de la lucha social. A ver, la historia de la lucha social es la historia de la lucha de clases, y eso es desde hace como 10,000 antes de Cristo hasta el día de hoy. Entonces, decir que puso en funcionamiento mecanismos inéditos en la historia de la lucha social es un despropósito, es una exageración burda, así de simple. Y bueno, se refieren a la revocación del nombramiento de delegados o representantes. Nombras a alguien y tienes la capacidad de, tú como comunidad, de revocarlo antes de que cumpla su periodo. ¿Eso lo inventó el CGH? No, eso se puso en práctica en el 68, en el 71,
en el 87, y estamos hablando de los movimientos de la UNAM. Pero si buscamos en la historia de las luchas sociales, ya no del mundo, de México, o sea, no descubrimos el hilo negro. ¿Qué me deja ver esto? Una de dos: o que estamos enamorados de nosotros mismos y de nuestra lucha, o una profunda ignorancia de la historia de las luchas sociales en México y en el mundo. Creemos que descubrimos el agua tibia. Muy bien, sobre el primer mito, que la huelga triunfó. ¿Cómo se mide si un movimiento triunfa o fracasa? Si consigue sus demandas, así de simple, si logra sus objetivos. ¿Cuál era el primer objetivo? Que la universidad fuera gratuita. Recordemos que el rector Barnés envió una propuesta al Consejo Universitario para modificar el reglamento de pagos, que no se actualizaba desde los 60s, y empezar a cobrar cuotas. Más o menos eran 1,200 pesos de aquel tiempo, semestrales. Pero como estaba calculado en salarios mínimos, no en pesos, como el salario mínimo sube cada año iba a subir la cuota. Pero el movimiento no solo se propuso detener el aumento de cuotas que decía Barnés. Ustedes saben que el día de hoy, según el reglamento, pagamos 20 centavos de cuota semestral. Entonces, no solo se propuso el movimiento detener el aumento, sino eliminar todos los cobros de la universidad, absolutamente todos. Y cito aquí un documento que elaboró la Asamblea de la Facultad de Ciencias, que se llama Los 6 puntos de nuestro pliego petitorio. Este lo leímos prácticamente todos los que estuvimos en el movimiento, y dice: bueno, había quienes solo se proponían, dice aquí, suspender el aumento de cuotas, que no se aplicara el aumento, pero siguiera habiendo otros cobros como los hay hoy. Y la Asamblea de Ciencias dice: la consigna no podía ser simplemente que se derogaran las modificaciones hechas por las autoridades al Reglamento General de Pagos, menos aún que se suspendieran temporalmente las medidas aprobadas. Se trataba de eliminar todo reglamento de pagos de la legislación universitaria. El todo está subrayado aquí. Estableciendo por fin claramente que nuestra universidad será gratuita, subrayado otra vez. ¿Está establecido en la legislación que la universidad es gratuita? No. ¿Se eliminaron todos los cobros en la universidad? No. Entonces, ¿logró su objetivo el movimiento? Parcialmente. Detuvimos el aumento de cuotas. Pero entonces hay que decirlo así, fue una victoria en este punto parcial, y no cantar loas a la huelga que detuvo la privatización de la UNAM. El segundo punto era recuperar el pase automático. En el año 97 se elimina, y cualquiera que haya salido de la prepa sabe que está restringido, no es automático como tal el pase de prepa CCH a la universidad. Entonces nuevamente nos encontramos con que las autoridades no pudieron poner restricciones tan duras como querían, pero tampoco nosotros pudimos eliminar todas las restricciones. Nuevamente habría que matizar. Otra demanda: que la UNAM no esté sometida al examen único que organiza el Ceneval. Aquí hay algunos jóvenes que vienen llegando de la preparatoria a la universidad, que nos respondan ellos si la UNAM ya no está sometida al examen del Ceneval. Cada año el examen de ingreso lo organiza la Comipens, así de simple. En este caso del tercer punto no tenemos ni siquiera un logro parcial. Las cosas quedaron exactamente igual. El otro punto era que se desmantelara el aparato represivo que hay en la universidad, Auxilio UNAM, que es la policía del rector, el sistema de vigilancia y demás. Bueno, Auxilio UNAM ahí sigue, si nos asomamos a las islas ahí los podemos ver. Y incluso se ha recrudecido el ambiente de vigilancia. Ahora hay cámaras de vigilancia en las preparatorias 4, 7, y las subo aquí. No sé si recuerdan, hace un par de semestres instalaron cámaras en la Facultad de Filosofía. Y también se decía que uno de nuestras peticiones era que no hubiera sanciones para los huelguistas, que no hubiera sanciones para los que participamos en el movimiento. Y las hubo. 1,000 estudiantes, más o menos, se fueron a la cárcel.
Entonces ahí, ¿conseguimos que no hubiera sanciones? No. Y quiero señalar algo muy importante. 1000 presos. Ni 10, ni 20, 1000. Que yo recuerde, desmiéntame alguien si tiene el dato, no hay un movimiento social en México en los últimos 30 años que haya tenido 1000 presos. O sea, ni los zapatistas, ni los cívicos de Guerrero, ni el sindicalismo democrático en los 70s, nadie ha tenido 1000 presos. Luego analizamos qué significa eso. Y por último, pedíamos que se recorriera el calendario escolar. Que si la huelga duraba 30 días, el calendario se ampliara a 30 días para no perder clases. Bueno, la huelga duró 9 meses. Y cuando terminó, el calendario escolar se fijó con criterios burocráticos. Aquí yo entré a la facultad inmediatamente después de terminada la huelga. Nuestro primer semestre duró 3 meses. Y nuestro periodo intersemestral fue un sábado y un domingo. Terminamos semestre un viernes y empezamos el lunes el otro. Y así fue como 4 semestres seguidos. Entonces, ¿logramos que se recuperara académicamente la universidad en cuanto al calendario? No. Y además se validaron las clases extramuros, donde regalaban las calificaciones. Entonces, por último, el Congreso Universitario. La universidad está gobernada por una burocracia antidemocrática y el movimiento exigía la realización de un congreso en el que estudiantes, profesores y trabajadores democráticamente decidiéramos qué hacer con la universidad. Bueno, ya pasaron 13 años. ¿Dónde está el congreso? El rector dijo, sí, lo vamos a realizar, pero a sus ritmos, a sus tiempos, con sus condiciones. Y lo que han organizado es un supuesto congreso por etapas, del que luego ni nos enteramos de su realización. No es un proceso en el que participe, está involucrada la comunidad. Y ese congreso, que era demanda del movimiento estudiantil, solo ha servido para que las autoridades avancen en su proyecto privatizador. Ya tienen lista, solo para firmarla, la reforma al estatuto del personal académico, para pagarle sueldos todavía más miserables a los maestros de esta universidad. ¿Y el movimiento estudiantil? ¿Dónde está? Ese movimiento triunfante que derrotó al rector, bueno, no a uno, a dos. ¿Dónde está? Por último, algunos compañeros que sostienen que el movimiento triunfó reconocen que al final fuimos reprimidos. La Policía Federal entró a la universidad, se llevó presos a 1000 estudiantes y dicen que de todos modos el movimiento ganó. ¿Qué dicen para sostener esto? Cito un texto que se llama 10 años después la huelga vive, sobre el aniversario del movimiento que detuvo la privatización en la UNAM. Lo escribió, apareció en un periódico que se llama Los Brigadistas, que edita una organización que se llama En Lucha por el Socialismo. Aquí en la facultad ellos hacen el periódico mural que se llama Sin Cubo. Bueno, dicen: el gobierno no pudo doblegar la resistencia estudiantil. Que te metan 1000 presos, 1000 estudiantes a la cárcel, no es que te doblegan. Dice, el gobierno no pudo doblegar la resistencia estudiantil, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar su derrota. Entonces optó por romper la huelga y encarcelar a casi 1000 estudiantes. Va de nuevo, hay que pensarlo. Aquí, esto no es un mitin, no venimos a gritar consignas. Dice, el gobierno no pudo doblegar a los estudiantes y no estaba dispuesto a aceptar su derrota. O sea que ya estaba derrotado el gobierno, pero no lo quería aceptar. Eso es lo que están diciendo. Y para no aceptar su derrota, metió 1000 estudiantes a la cárcel. A ver, ¿un gobierno derrotado puede meter 1000 estudiantes a la cárcel? ¿Un gobierno derrotado puede tomar la universidad con la Policía Federal? O al revés, ¿un movimiento triunfante permite que le metan 1000 presos? ¿Que le metan 1000 estudiantes a la cárcel? Lo que dicen pone las cosas completamente al revés. Completamente al revés. Es como si dijéramos de dos boxeadores. Uno ya estaba derrotado, pero no lo quería reconocer. Y para no reconocerlo le puso una paliza al otro y lo noqueó. La verdad es que hay una deliberada intención
de torcer los hechos para afirmar, a costa de lo que sea, que la huelga triunfó. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué hay detrás de esto? Primero, una incapacidad para ser autocríticos gigantesca. O sea, nunca nos equivocamos, nunca hacemos malas cosas, todo salió bien. ¿Por qué piensan que si reconocemos nuestros errores vamos a desanimar a las nuevas generaciones? No, yo creo que lo que desanima a las nuevas generaciones es el triunfalismo. Prometerles que mañana se hace la revolución, llega el día de mañana y no hay nada. Por un lado es eso, el triunfalismo. Por el otro, en el movimiento estudiantil había diversas tendencias, diversas organizaciones, cada una con su punto de vista, y eso es natural, en todos los movimientos sucede. Y hubo algunas organizaciones que dirigieron la huelga. Nadie los nombró oficialmente dirigentes, sino que en los hechos sus planteamientos eran los que tenían más eco entre los estudiantes. Así de simple, ¿no? Y digamos que si sus planteamientos fueron los que terminaron orientando la huelga, y la huelga terminó con 1000 presos, y la solución parcial de 2 de sus 6 demandas, 2 de 6, parcialmente. Si esto fue una derrota, la derrota tiene responsables. Sí, la derecha no reprimió, pero ese es su trabajo. No vamos a pedirle a León que sea vegetariano. De nuestro lado, ¿qué hicimos o dejamos de hacer para terminar así? Y eso es responsabilidad, disculpen, de los que dirigieron la huelga, no de todos. Entonces, esos grupos que dirigieron la huelga se aferran a decir que es una victoria, porque reconocer que fue un fracaso sería reconocer que ellos la condujeron a ese fracaso. Sería reconocer que se equivocaron, y eso no lo pueden hacer. Porque está en juego su posición política hoy en la universidad. Da mucho prestigio decir, nosotros ganamos la gratuidad de la universidad. O sea, si quieres luchar, vente conmigo. Yo sé cómo se hacen las cosas. El segundo mito, que el movimiento fue democrático. Sí había una intención de que fuera democrático. Al principio era muy clara la intención. Si nos oponíamos precisamente al rector, que impone un nuevo reglamento de pagos, contra la opinión de la gran mayoría de los estudiantes, sí había una intención de que fuera democrático, y sobre todo, en contraste con los movimientos estudiantiles anteriores. En el 99 circulaba la idea de que el movimiento estudiantil anterior, el de 86-87, había sido un movimiento antidemocrático, que había sido dirigido por 3 líderes que se imponían sobre los estudiantes, sobre las masas, que son Carlos Simas, que ahora está en el PRD, no sé qué haga últimamente, y Manuel Ordorica, que es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, y Antonio Santos, que no sé qué es de él, ¿no? Bueno, se decía, el movimiento del 86-87 fue antidemocrático, y estos 3 líderes lo condujeron a la derrota. No solo eso, dicen que vendieron el movimiento. Así, venderlo. De que, órale, yo detengo el movimiento, yo dirigente, a cambio de que la rectoría me dé algo para mi beneficio personal. Eso se dé. Cuando empezó la huelga yo tenía 17 años. Muchos éramos muy jóvenes. Y algunos, alguna noticia teníamos de que había habido una huelga en el 87. Conocíamos a grandes rasgos la historia. Pero algunos no tenían la menor idea. Apenas se venían enterando de que existía el movimiento estudiantil, para acabar pronto. Y desde el primer instante que nos incorporamos, nos empezaron a decir algunas organizaciones, no dejemos que vendan la huelga como lo hicieron en el 87, cuidado con los vendehuelgas, cuidado, cuidado, cuidado. Y uno dice, pues ¿de quién estoy rodeado? Yo creí que eran compañeros de lucha, pero resulta que aquí todo el mundo puede ser un traidor, ¿no? Entonces hay que estar alertas, vigilarnos, un ambiente de paranoia. Cualquiera nos puede traicionar, todos son vendehuelgas en potencia. Bueno, se dice que en el 87 se vendió la huelga, y a ver, un dirigente, ¿qué pediría a cambio para su beneficio personal? A cambio de detener, suponiendo que pudiera hacerlo, suponiendo que Imas dijera que se acabe la huelga y se acaba, sin que nadie dijera nada. Que Imas dijera, se acaba la huelga y todo el mundo,
a la orden. Esas cosas no suceden, ¿no? Bueno, ¿qué pediría un dirigente? Algo muy grande. Quitarle al gobierno el problema de un movimiento estudiantil en la UNAM que te llena el Zócalo con más de 100,000 estudiantes. Si eres un corrupto mezquino, pides algo grande. Pues no, la versión es de que la rectoría les dio unas becas para irse al extranjero. A ver, ¿no les suena raro que por tan poquito se vendan? Como que algo no checa. Bueno, la historia del 87 es otro asunto. Se decía, no dejemos que este movimiento sea vendido por unos líderes autoritarios, vamos a hacerlo diferente. Pero muy pronto la intención de ser democrático se pervirtió, y para no ahondar en el asunto, más o menos a la mitad de la huelga empezó a privar un ambiente de violencia en las sesiones del CGH, en los planteles, en las escuelas, en todos lados. En la sesión del CGH estamos reunidos en la asamblea para deliberar. Las cosas se resolvían a madrazos. Así de simple. Yo estoy por una propuesta y el compañero está por otra. En lugar de debatir y que la asamblea vote cuál es la mejor propuesta, lo madreamos y se acabó. No es un invento, hay fotos, hay videos. No hay proyector, los hubiera traído. ¿Qué democracia cuando entre compañeros nos agarramos a golpes? ¿Qué democracia cuando no te dejo hablar porque piensas diferente de mí? Claro, ahí qué es lo que funciona el sectarismo. Porque en realidad esos grupos que usaban la violencia no nos consideraban sus compañeros. Porque todos somos traidores, vendehuelgas, excepto los miembros de la propia secta. El sectarismo, las sectas religiosas, ¿cómo se comportan? Primero dividen el mundo en dos: los miembros de la secta y el resto de la humanidad. Los miembros de la secta están en lo correcto, el resto de la humanidad son pecadores. Los miembros de la secta son los elegidos y los demás son los condenados. ¿Y qué hay que hacer con los condenados? Una de dos: atosigarlos hasta que se vuelvan de tu secta, o dejar que Dios haga su trabajo, porque ya arderán en el infierno cuando llegue el fin del mundo. Y además, las sectas se caracterizan porque son apocalípticas. Nos prometen el fin del mundo cada 10 años. Ya va a llegar el fin del mundo. Ahora sí ya viene el juicio final, arrepiéntete de tus pecados. Algunos grupos políticos aquí en la universidad y en otros lados se comportan como sectas. Ellos son los elegidos, ellos tienen la neta, ellos sí son los verdaderos intérpretes de Trotsky, Mao, Lenin o quien sea, y el resto de la humanidad son tontos manipulados por Televisa. O bueno, el resto de los grupos de izquierda son reformistas, traidores, vendehuelgas, y hay que eliminarlos. O sea, no es de que, a ver, tú eres de una organización y yo soy de otra, pensamos diferente, pero somos compañeros de lucha. No, eres de otra organización, automáticamente eres mi enemigo y te voy a chingar. Así de simple. Vean cómo se comportan entre sí los distintos colectivos de la facultad. Ahí está la prueba. Se combaten con más ganas que con las que combaten al PRI. Entonces, las sectas religiosas nos prometen el fin del mundo a cada rato. Nos decían, en el año 2000 se va a acabar el mundo. Llega el año 2001 y nos dicen, pero en el 2012 ahora sí. Y luego no sé con qué van a salir. Y los grupos sectarios en política también nos prometen el fin del mundo a cada rato, pero el fin del mundo se llama revolución. Ahora sí, estamos a punto de la revolución. Y no llega. 3 años después, ahora sí estamos a punto de la revolución. Y no llega. Lo que tienen en común es el fanatismo y que están fuera de la realidad. Bueno, en el CGH había un sectarismo que hacía denso el ambiente. Y de hecho fue lo que nos destruyó por dentro, porque cada grupo pensaba que él era el único en lo correcto y los demás son enemigos a los que hay que madrear. Literalmente. No es de derrotarlos políticamente, es de darles de golpes. Y entonces, ese sectarismo impidió la unidad, impidió la discusión, y nos desgastábamos más peleando entre nosotros que peleando con la rectoría.
Y ese ambiente de sectarismo perdura hasta el día de hoy. Observen lo que pasa en la facultad, en la universidad. No hay tolerancia para dialogar con gente de un grupo diferente. O hay muy poca. Otro asunto que nos llevó a la derrota, y con esto acabo, para no abusar de su tiempo, básicamente fue no tener los pies en la tierra. Un conflicto político, ¿quién lo gana? El más fuerte. Así de simple. No esperemos a que entiendan razones el enemigo. El enemigo, estoy hablando de la rectoría para allá. No esperemos a que entiendan razones, hay que vencerlos por la fuerza. Claro, hay que usar nosotros la razón para convencer a los estudiantes de que se sumen al movimiento, para convencer a los maestros, a los obreros, a los sindicatos, pero con ellos es un asunto de fuerza, no necesariamente de violencia, de fuerza, de confrontación. Un conflicto lo gana, así de simple, el más fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes, como movimiento? Fortalecernos, acumular fuerzas. ¿Cómo acumulas fuerzas? Sumando gente a tu movimiento, organizándote mejor, etc. Si tú te lanzas contra un enemigo que es más fuerte que tú, vas a perder. Así de simple. Te lanzas contra un enemigo que tiene más aliados que tú, más recursos que tú, que tiene conquistada la opinión pública más que tú, te va a derrotar. Así de simple. ¿Qué significa eso? ¿Que no vamos a luchar? No. Significa que hay que fortalecernos para en un futuro dar la batalla en mejores condiciones para nosotros. Para en un futuro ser más fuertes nosotros y ellos más débiles. Sin embargo, en el CCH no se midieron estas cosas porque había una especie de alucinación colectiva de que el movimiento siempre iba en ascenso, siempre iba para más, y que la rectoría cada vez está más débil, cada vez más aislada, y no sucedió. Vamos a hablar realidades. En casi todas las prepas, por poner un ejemplo, al principio de la huelga activamente participaban unos 200 compañeros, pero 6 meses después había prepas como la prepa 1 o la prepa 3 que eran 10 personas sosteniendo la huelga. Y para el 8º mes, prepa 1 estaba abandonada. No había un estudiante de prepa 1 cuidando las instalaciones. Iban los de prepa 4, iban de otras escuelas, pero no había un estudiante de prepa 1. Para el 8º mes de huelga, prepa 7, donde yo estaba, en las marchas juntábamos 50 compañeros, toda la prepa éramos 50, de una prepa de 5,000, 6,000. Y prepa 3 eran como 7, de todo el movimiento que estaba a punto de hacerle manita de puerco al rector. De prepa 3 iban 7 personas a las marchas. Ni contingente hacían porque se veían ridículos, o sea, se juntaban con otra prepa para no verse mal, ¿no? Para no destacar. Entonces, esa realidad de un movimiento que para el 6º mes ya iba en picada, no la percibió la gran parte de los compañeros. En cambio, del otro lado, poco a poco se iban fortaleciendo. Entonces, seguimos con el movimiento sin medir nuestras fuerzas hasta el desenlace que hubo. Lo que necesitamos es abrir los ojos a la realidad. El movimiento no era tan fuerte como quisiéramos. Pero aquí viene el punto del voluntarismo. Creemos que si yo le echo muchas ganas y deseo las cosas con todo el corazón, van a suceder. Y no suceden. ¿Cuál es la herencia del movimiento del 99? El sectarismo, el voluntarismo, no analizar la realidad. Y no me dejarán mentir aquí algunas personas. ¿Qué hacen los colectivos estudiantiles en su gran mayoría? Encerrarse en un cubículo a escuchar ska. No hay trabajo con la comunidad estudiantil, no hay convencimiento, no hay labor. Y en lugar de que pacientemente te convenzan de sumarte a la lucha, automáticamente te insultan. Es que eres un pendejo y no entiendes a Lenin. Eso es lo que dicen.
es que si quisieras luchar estarías aquí con nosotros en el cubo. O sea, el único modo de luchar es sumándote a mi secta. ¿Y cuál es? Ya ahora sí termino, lo prometo. Este libro estaba planeado que saliera en el año 2010, a los 10 años de la huelga. Y de hecho el plan original es que recogiera textos de diversas personas, de muchas personas que participamos en el movimiento, porque entre los extremos, que eran reales, no son un invento de la prensa, de ultras y moderados, había muchísimos colectivos, organizaciones y personas que no nos identificábamos con ni uno de los dos. Los moderados ya sacaron su versión de los hechos, ya publicaron un libro contando la historia a su modo. La ultra ya sacó varios. Dijimos, bueno, y la posición intermedia tiene algo que decir, vamos a escribirlo. Por 1000 razones solo está mi texto, escribí yo, pero sí quiero aclarar que no es una posición que se me ocurrió nada más a mí. De alguna manera es la expresión de toda una tendencia dentro del movimiento. No estoy diciendo que suscriban palabra por palabra esto, pero en términos generales refleja una posición dentro del movimiento muy amplia. Y de alguna manera qué bueno que apareció hasta el 2012, Dios sabe por qué hace las cosas, porque aparece en el contexto de un nuevo movimiento estudiantil que necesita conocer su propia historia, la historia de los movimientos estudiantiles en la UNAM, para pensar y decidir qué hace consigo mismo. Eso es lo que yo tendría que decirles. Muchas gracias por estar aquí.